En este video vamos a ver cómo se maneja React mediante los componentes, vamos a ver cómo hacer renderizado dinámico y justamente cómo interactuar con los parámetros de cada uno de los componentes. Entonces vamos a recordar en dónde nos habíamos quedado. Básicamente teníamos una aplicación que solo mostraba un hola mundo en color rojo, así que vamos a ir corriendo la aplicación en lo mientras. Si no sabes cómo generamos todos estos archivos iniciales, te recomiendo que veas el anterior video porque vamos a ir trabajando de la mano con estos, ¿no? Vamos a ver un poquito de cómo crear los componentes que tanto hemos mencionado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en la carpeta CRC, vamos a crear una nueva carpetita que se va a llamar Components, y aquí vamos a ir agregando todos los componentes que vamos a crear. En este caso, vamos a crear, no sé, un cuadrado. Entonces, agrego un cuadrado y le pongo la extensión tsx. Aquí lo apunto, perdón. Y si ven, lo estoy declarando con mayúscula. Esto es importantísimo, es por la sintaxis que tiene que tener React. Y para empezar a crear un componente, tenemos que definir que vamos a exportar por default una función. Hay varias maneras de crear un componente, desde clases hasta funciones. En este caso vamos a ver la de funciones. Entonces, function, y esto se tiene que llamar igual que como se llama nuestro archivo, que en este caso es cuadrado. Y lo que vamos a hacer aquí, tenemos que indicar que vamos a retornar, porque estamos trabajando con TypeScript. En este caso estamos retornando un JSX element, que es básicamente un elemento de React. Entonces, ya que tenemos todo esto, aquí nos da error porque dice no está retornando nada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer: retornar un cuadrado básicamente. Entonces, para generar el cuadrado vamos a hacer un div, y dentro de este div voy a poner una etiqueta p. En esta etiqueta p voy a poner un 1 para identificar, no sé qué es un cuadrado, el cuadrado número 1. Y aquí voy a utilizar Tailwind para darle un poquito de clasecitas. Entonces, le voy a poner que va a tener un background color blue de 400, que va a tener un ancho de 60, que el aspecto que debe de tener va a ser cuadrado. Y por el momento creo que sería todo. Entonces, ¿cómo hacemos que este cuadrado se muestre aquí en la pantalla? Nos vamos a donde está nuestra aplicación principal, y si vemos aquí, pues tenemos nuestro hola mundo. Entonces básicamente queremos que nuestro cuadrado esté dentro de este. Lo que voy a hacer es eliminar por el momento este div, y como voy a trabajar mucho con toda esta parte visual, voy a hacer que todos mis elementos se centren, básicamente centrar un div. Entonces voy a hacer que este div sea flex, que los ítems que tenga estén en el centro, tanto vertical como horizontalmente, y que tenga un background de, no sé, 100, 200. No se ve nada porque quiero que tome todo el ancho de la pantalla y también todo el alto de esta. Perdón. Screen. Y si vemos, ya toda la pantalla se puso de este color que le indiqué. Y para mostrar nuestro cuadrado, ahorita lo que va a hacer es todo lo que meta dentro de este div lo va a centrar. Por ejemplo, este texto ya lo muestra aquí centrado. Pero lo que nos interesa, y por algo hicimos este componente, es cómo lo mostramos. Entonces, para utilizarlo, justamente aquí también nos falta, como estamos utilizando TypeScript, pues indicar que retornan las funciones. Y pues necesitamos importar el componente que vamos a utilizar. En este caso va a ser Square. Entonces vamos a darle que import Square. ¿Desde dónde? Square desde la carpeta from, desde la carpeta componentes,
components, perdón, y que va a ser el archivo o el componente square. Aquí si pusiste mayúscula o minúscula va a dar un error a veces, entonces pues lo recomendable es que todos los componentes se inicien en mayúscula y justamente la función se tiene que llamar igual que el archivo. Entonces, ya que lo tenemos, para hacer uso de este bonito componente, nada más tenemos que hacerlo como si fuera ¿cómo se dice? Una etiqueta HTML normal, ¿no? Entonces, square, y cerramos la etiqueta HTML. Y justamente aquí vemos nuestra etiqueta y obviamente nuestro cuadradito. Y justamente aquí no alcanzo a ver el 1, le vamos a dar un estilo al 1, text 4XL, font bold, y ya está más grande. Y por ejemplo acá centramos este cuadrado y aquí también lo podemos centrar en el texto. Item center y justify center. Y ya tenemos centrado también el texto, que en este caso es un 1. Y lo bueno de los componentes, como les decía, es que se pueden reutilizar. Entonces, si yo ocupo otro cuadrado, puedo perfectamente poner aquí otra vez cuadrado y tenerlo aquí. Para diferenciarlo le voy a dar un border de tamaño 2 y va a ser un border block. Entonces ya veo el borde, ya veo que son 2 perfectamente y que no es un rectángulo. Así que ya tenemos 2 bonitos square. Pero por ejemplo vamos a crear otro componente que va a ser square 2.tsx. Voy a copiar un poquito sobre lo que hicimos aquí. Lo voy a pegar. Y aquí en vez de square va a ser square 2. Y este va a tener el texto de 2. Porque si vemos, este tiene el texto de 1. Porque es el primero que hicimos, como lo pusimos. Pero también vamos a agregar el 2. Entonces si agrego el 2, ya me lo importa automáticamente. Si agrego el 2, no lo muestra normal. Puedo cambiarle, no sé, el color, por ejemplo, a un red. Y nos muestra perfectamente el segundo. Pero si vemos, tienen muchas similitudes. Solo lo único que cambia es este bonito, el texto. Básicamente el 1 y el 2 es lo único que cambia. Entonces, para solucionar esto, porque básicamente es como crear o repetir código, cuando perfectamente podríamos, no sé, meter una variable aquí y que nos diera la oportunidad de indicar cuál es el número que va a ir aquí adentro, por ejemplo. Entonces, esto lo vamos a hacer mediante parámetros que le podemos mandar a los componentes. Entonces, como estamos trabajando con TypeScript, voy a declarar una interfaz que va a ser los tipos de los parámetros que le van a llegar a este cuadrado. Entonces, los prompts que le van a llegar, uno va a ser no sé, aquí le voy a poner number, que va a ser de tipo número, y también le puedes mandar un texto, le puedes mandar etcétera, pero hay algo interesante, es que también le puedes enviar una función. Entonces le voy a poner un handle click y este va a ser de una tipo función que va a regresar un void, ¿no? Entonces a este square le tengo que indicar que le van a llegar este tipo de parámetros, le pueden o no llegar. Entonces aquí le pongo estos dos signos de interrogación, que puede ser que falten, puede ser que no. Entonces aquí adentro le voy a poner llaves y le voy a poner que va a recibir un number y que también va a recibir un handle click, que va a ser básicamente una función. Estos van a tener un tipo de el que acabamos de hacer, la interfaz square props, ya no me da ningún error. Y justamente si aquí, para agregar código dentro del HTML que retornamos, es simplemente abrir llaves, y por ejemplo aquí yo quiero que en vez del texto que ya tenía puesto, justamente se me borró, voy a decir que me muestre el valor de number. Entonces nada más escribo number
lo que me llegue por parámetros en number, y como no le estoy enviando nada, que en este caso nada más pongo square, como no le estoy enviando nada, no muestra nada. Así que en la app, para mandarle los parámetros, tenemos que escribir el nombre del parámetro que le vamos a enviar. Por ejemplo, en este caso es number, y le vamos a enviar el valor que, por ejemplo, es 1. Justamente ya nos muestra el 1, porque aquí le decimos muéstranos el parámetro number. Aquí podemos cambiar el número y es el que nos va a ir reflejando. Entonces esto ya lo hace más dinámico. Justamente si escribimos texto, pues nos va a decir que estamos locos y que no podemos poner un tipo string, cuando en nuestra interfaz decimos que number va a ser un dato numérico. Entonces eso es lo bonito de TypeScript. Entonces por el momento vamos a ponerle que es 1. Entonces, en vez de tener dos componentes que hacen básicamente lo mismo, puedo poner que este otro componente va a tener el valor de 2. Y así irlo haciendo. Pero como tal, les digo, también se pueden pasar funciones mediante estos parámetros. Así que vamos a crear una función y que cuando le dé clic, un clic en este div, pues que ejecute justamente el handle click. Entonces lo que le mande por parámetros del handle click lo va a ejecutar. Cuando le dé clic, si le doy clic ahorita no hace nada porque no le hemos mandado nada. Pero por ejemplo, voy a declarar una función aquí. Hay dos maneras de pasarle las funciones. Una es haciendo la función anónima, un handle click, y voy a decir que esto va a ser void. Esta función no va a retornar nada y que nada más me haga un alert de hola mundo. Entonces yo le paso por parámetros al handle click, le paso la función que acabo de crear, que es handle click sin guión bajo al inicio, y si le damos clic, que es al 1, en este caso al que se lo di, al 2 como todavía no le asigno nada, no me hace nada cuando le hago clic. Pero por ejemplo, si le doy en el 1, me sale la alerta de hola mundo, ¿no? Otra forma de declarar las funciones, y son bastante pequeñas, por ejemplo la que voy a hacer, es de que podemos aquí hacer la arrow function, la función anónima, y aquí poner que va a haber una alerta, y por ejemplo aquí lo vamos a poner en inglés, ¿no? Hello world. Y si vemos aquí nos da el hola mundo que acabamos de declarar. Obviamente aquí decirle que es white, y si le damos en el 2 nos va a aparecer el hello world. Esto lo optimiza bastante, más bien como que lo hace un poquito más dinámico en vez de tener que declarar dos componentes, que luego suele confundirse cuando vamos iniciando el React. Pero otra ventaja de manejarlo por componentes es que podemos hacer un renderizado dinámico. Justamente imaginémonos que vamos a tener una lista de números, ¿no? Una lista of square de cuadrados. Entonces esto va a ser de tipo number, una lista numérica, y le vamos a pasar el 1, el 2 y el 3. Entonces quiero que me dibuje 3 cuadrados, 3 cuadrados, y después aquí en el square voy a borrar este, y cuando queremos escribir código dentro del HTML es con las llaves, como lo hicimos aquí, y vamos a poner que de la lista de cuadrados queremos hacer un map. Un map nos sirve para ejecutar una función por cada elemento que hay en la lista, y justamente nosotros estamos aquí haciendo una función y vamos a retornar también un JSX element. Entonces aquí hacemos una función anónima que va a devolver esta función, va a devolver un JSX element,
¿Qué va a recibir de parámetros esta función? Esta función recibe el ítem, que en este caso va a ser de tipo number porque estamos utilizando una lista de números. Entonces aquí va a recibir el elemento en el que está iterando, y justamente aquí nos aparece también que podemos obtener el index en el que está actualmente la lista, y creo que serían los únicos dos parámetros que vamos a utilizar. Entonces aquí le decimos que por cada elemento de la lista de cuadrados nos genere un JSX element. Entonces nosotros tenemos que retornar, en este caso, un cuadrado, y como parámetro del number ya no le vamos a enviar el que nosotros tecleemos, sino el de la lista, que en este caso lo recibimos con ítem, el elemento de la lista. Y el handle click si lo vamos a poner default para todos, que va a ser el que ya tenemos declarado arriba, que es el handle click sin el guión bajo. Entonces, si lo cerramos la etiqueta HTML, vemos que nos generó los tres cuadrados, 1, 2 y 3. Por ejemplo, aquí dejamos este otro, lo voy a comentar. Ajá. Entonces, en vez de poner 3 veces esta línea de código, pues se generó a partir de una lista de números en este caso. Esto puede servir cuando hagas una petición a la API, etc. Y cuando utilizamos un map, siempre tenemos que darle una propiedad key para identificar qué elemento tenemos, y por lo general se suele usar el index, aunque no es muy recomendado. Pero de esta manera identificamos este va a ser el cuadrado 1, este va a ser el cuadrado 2, el 3. Justamente la key nunca se puede repetir, pero en cuestión, si vemos el ítem, va cambiando dependiendo el elemento que esté iterando, y el handle click va a ser el mismo para todos. En este caso podríamos hacer una lista que le dé tanto el número como el handle click. Si vemos, todos dicen hola mundo cuando les doy clic, mientras que le voy a poner un 4 para no confundirnos. Nos sigue diciendo el hello world. Es todo por este video, espero que les haya sido de utilidad y que hayamos aprendido un poquito más sobre cómo se manejan los componentes